atropellos verbales de los que ha sido objeto en esa entrevista anteayer. Se dice ahí que el presidente de la República es un traidor a la democracia. Se dice que no deja de disputar la esfera pública con los señores, con el señor Hernández, así parecería ser. Yo creo que aquí hay un error de comprensión absoluto. Si es que hay intereses que se defienden, vestirlos de prensa independiente es un absurdo. Es mejor declararse político y enfrentar políticamente lo que vive el Ecuador. No vive una polarización, en esto estemos absolutamente claros. Nosotros vivimos una pasión política porque comandamos un proceso de cambio, de transformación en el Ecuador. El mismo derecho le asiste probablemente a quien esté en contra, pero debe declararse conservador, neoconservador, reaccionario, como quiera, que no quiere los cambios, y no disfrazarse, no disfrazar su discurso. Yo creo que aquí nos asiste una responsable decisión de debatir a profundidad. Ha dicho que el presidente de la República ha comparado, o ha dicho que el periodismo del país es el peor oficio. Eso es una barbaridad. ¿Cuándo se ha dicho eso? Ha dicho que es un ignorante y que piensa que con él empezó la patria. Por favor, que el Ecuador entero recuerde un tema. El 15 de enero del 2007, el compañero presidente Rafael Correa dijo: hoy empieza el ajuste de cuentas con la historia. Y la valoración que se ha hecho de Manuela Sáenz, del general Alfaro, de todos los héroes de la independencia y de la República, es el reconocimiento a quienes sembraron la semilla de existencia de esta patria tan digna que hoy merecemos y necesitamos. Por lo tanto, que las palabras se ajusten a la realidad sería lo mejor que podamos invocar, y que no se dispute desde la política bajo el disfraz del periodismo. Galo, sin embargo, esta semana que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión, creo que es pertinente poder discutir acerca de este tema y de la posición que también ha tomado el gobierno. Usted ya ha dado su visión de lo que dijo el señor Hernández, pero tampoco se puede tapar la ya casi política de gobierno de atacar a la prensa, de declarar a la prensa como un enemigo. Algo de lo que nosotros protestamos y negamos es que se declare a la prensa como un enemigo del gobierno. Es decir, cualquier crítica que se vierta, porque no se trata de una posición política, se trata de críticas a decisiones o a políticas que pueda poner en práctica el gobierno. Eso se confunde con oposición, se nos pone a todos en el mismo saco. Y la pregunta es la siguiente: ¿esa va a seguir siendo la política del gobierno, de al no tener oposición, declarar a la prensa como su principal enemigo? Bueno, usted dice que no tenemos oposición. Habrá que ver en el futuro qué sucede. Pero si esa oposición se ha visto deteriorada por sus errores, por su traición, ahí sí, a los intereses de la patria. Yo le voy a decir lo siguiente respecto a lo que usted, Janet, acaba de decir. El periodista profesional debe cumplir en este contexto un rol esencial. Está obligado a ser leal y consecuente con los principios y las aspiraciones de su pueblo, de su comunidad y de su familia. No es ni puede ser neutral, porque en la sociedad humana es imposible esa neutralidad, como no sea para favorecer directa o indirectamente intereses antipopulares. Código de ética del periodista profesional en vigencia desde el 4 de febrero de 1980 en el Ecuador, que también se afirma en la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista desde 1975 en vigencia. ¿Qué es lo que sucede? Que ni a este Código de Ética, ni a esta pero ley... ¿a quién pertenece ese Código de Ética? Al Colegio Nacional de Periodistas. Al Colegio Nacional, perfecto. Sí, es que no lo mencionó, por eso le pregunto. Ya. Lo dije, Código de Ética del Periodista Profesional, el Colegio Nacional de Periodistas. Ok. Creo que aquí está el fundamento de todo. Nadie puede ser neutral y estamos de acuerdo. Pero que en la visión de informar como derecho social y no como mercancía, se aleje de la mentira, se aleje de la lucubración. Yo no estoy haciendo una generalización, estoy diciendo que hay personas, y ahora hemos tenido el testimonio cuando José Hernández ofende hacia el presidente de la República, ofende incluso desde la absoluta ignorancia, vestida de falsa erudición. Pero y yo claro, creo que aquí tenemos que responder a un tema que es la libertad de expresión como derecho de todos los ecuatorianos. Ayer me han entregado en la marcha del 1 de mayo, con apoyo de muchísimas agencias populares, de sectores populares, este mensaje sobre la ley de comunicación. Ni de unos ni de otros, esta ley es de nosotros, porque significa redistribuir equitativamente frecuencias, eliminar monopolios, promover la producción nacional y nuestra música, garantizar comunicación intercultural y plurinacional, revertir frecuencias ilegales. Todo esto es parte de la libertad de expresión. Quisiera rescatar algo que usted acaba de decir leyendo ese Código de Ética, que nadie puede ser
objetivo, ¿verdad? Nadie Nadie puede tener neutral, que es lo mismo que ser objetivo. No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. Ser neutral es imposible. En la historia. ¿Ser objetivo no es lo mismo? No, ser objetivo es ir al fondo de los elementos que el hecho noticioso brindaría. Ser objetivo es separarse del pensamiento de uno para poder opinar o informar. No, es decir, cuando el señor Hernández dice que al presidente Correa le molesta el pensamiento que quiere religión e ideología, confunde ahí sí todos los términos. Obviamente nosotros nos basamos en un tema ideológico para procesar todo lo que es la acción política, pero la objetividad no está reñida con la neutralidad, no pensemos así. La objetividad es ir al fondo de los temas, con absoluta transparencia, sin separar el tema ideológico que uno puede defender. Por eso, ahí está usted dándome la razón, que no se puede ser neutral. Cuando uno es objetivo, no puede ser neutral. Ver, porque en esa objetividad siempre va a vertir el pensamiento de uno. Pero solamente lo que quería decir con eso es que usted mismo está aquí desmintiendo estas declaraciones o este pedido que se hace desde el gobierno de que los periodistas tienen que ser objetivos. Los periodistas somos seres humanos. Yo no estoy desmintiendo ningún pedido, lo que estoy diciendo claramente. Por favor, no quisiera discutir con usted porque no es la idea de este diálogo. Lo único que no pero quisiera que me deje expresarle lo que le quisiera decir. ¿Sí? Desde el gobierno se está siempre diciendo que los periodistas no somos objetivos. Yo, por ejemplo, he dicho que nadie puede ser objetivo porque somos seres humanos. ¿Sí? Una máquina puede ser objetiva. Es la única que puede separar su pensamiento de lo que dice. ¿Sí? Lo que sí debemos ser los periodistas y se debe exigir desde el gobierno y desde la sociedad es que seamos equilibrados. Es decir, que por ejemplo, ayer haya estado aquí o anteayer haya estado aquí José Hernández y hoy está usted aquí para dar su punto de vista sobre lo que él opinó. Pero por favor, yo pido esta réplica desde la política, porque yo soy un político, soy secretario ejecutivo de un movimiento y de un movimiento con más de 1 millón de firmas. Tiene todo el derecho. Pero yo no soy un actor político disfrazado. No, yo soy de frente. Nosotros somos un movimiento de izquierda radical, de pensadores radicales de la izquierda. Y no nos disfrazamos de prensa independiente, entre comillas, cuando en realidad representamos democracias liberales. No es ese el camino. El camino es decir frontalmente, entonces, de acuerdo, si nadie puede ser neutral en el fondo de las cosas, porque todos tenemos ideología de por medio, no disfrazar las opiniones como si fuesen prensa independiente. A eso lleguemos y que no se diga. Y la pregunta a lo que yo iba es cuando ustedes también van a caminar también hacia un punto de equilibrio, porque cualquier opinión que se vierte ustedes la interpretan como oposición. Y eso tampoco puede ser así. Esto ocurre en todos los países del mundo, en los países con gobiernos de izquierda o con gobiernos de derecha o con gobiernos de centro. Siempre hay alguien que opina sobre esos gobiernos y no significa que están en contra. Hemos sido profundamente respetuosos. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos la primera convención de tuiteros de Alianza País o de quienes están cerca y hay muchas críticas allí. Y enhorabuena, bienvenidos. Porque así como la prensa dice que Joanny Sánchez es una bloguera que rompe el monopolio de información en Cuba, debería decir lo mismo de todos los tuiteros y blogueros del Ecuador. Ojalá pusieran el nombre, Galo. ¿No es cierto? Ojalá pusieran el nombre, porque ahí también hay que ver cuánta gente se manifiesta en el Twitter a favor del gobierno y no pone ni foto ni nombre. Ahora se los ha denominado fantasmas. Entonces, cuando uno opina a favor de un gobierno, también tiene que tener la valentía para poner nombre y apellido. Sobre todo cuando Galo Moravit dice mi Twitter. Sí, pero con absoluta estamos hablando de la honestidad, transparencia y valentía. Ojalá todos siguieran el ejemplo que usted y dice expresamente por qué defiendo las tesis del compañero presidente de la Revolución. Del otro lado también sucede lo mismo no para siempre, ser equilibrado. Porque yo tengo ofensas cotidianas vestidas en las sombras. Por eso le digo, del otro lado también ocurre lo mismo. Ese es el otro lado. Exactamente. Del otro lado, es decir, de los que están en contra del gobierno o opinan en contra del gobierno, también hay gente que no pone la cara para ser equilibrado. Nacional de Tuiteros. Es decir, no tenemos problemas en esto, respetamos la diversidad de una lucha utópica que es la libertad de expresión, que es absolutamente distinto a asumir que esa libertad existe como tal. Y creo que en eso hay que ser muy puntuales. Ahora, la pregunta inicial que no me la contestó. Este año, digamos, partiendo de este 3 de mayo, que inicia una nueva celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión, el presidente de la República ha catalogado al periodismo nacional como el peor enemigo del gobierno. ¿Cuándo lo dijo? Lo ha dicho muchas veces. No lo he oído yo. Sí, lo ha dicho muchas veces. Bueno, voy a revisar porque el señor Hernández afirma lo mismo.
Lo que ha dicho en una carta, por ejemplo, de la Asociación de la EDEP, de la Asociación de Periódicos del Ecuador, también se señaló y se le dijo al presidente de la República... Pero esa es carta de la EDEP, no del presidente, ¿no es cierto? De la EDEP, estoy diciendo, de la EDEP. Carta de la EDEP al presidente de la República. Le está diciendo... Acabé de decir eso, Galo, no me escuchó bien. No, ¿sí? Es distinto, no es carta firmada por el presidente. No, es que acabé lo de acusen decirlo. a él. Cuando el presidente, carta de la EDEP, y déjeme por favor decirlo, carta de la EDEP al presidente de la República, en donde le dice y le recuerda que los verdaderos enemigos del gobierno son el narcotráfico, la delincuencia, la inseguridad. Esos son las inundaciones, porque esa publicación se hizo cuando estaban la gente, la mitad del país con el agua hasta el cuello. Esos son los verdaderos enemigos del gobierno, del Estado, de la democracia, de la paz. Esos son, pero contra ellos no hay sabatinas, contra ellos no hay discursos, contra ellos no hay políticas, contra ellos no hay consultas populares, no hay, pero contra los periodistas sí. Bueno, sería iluso pensar que haya una sabatina contra las inundaciones, pues no es un factor de oposición. No sé. Galo, por favor, creo que debería revisar lo que acaba de decir. Es obvio eso, pero sí podía haberse manifestado con mucha más fuerza a favor de las personas que estaban siendo víctimas de esas inundaciones. No y tal eso. vez pudo haber reconocido con mucha más frontalidad las cosas que se hicieron y no se hicieron en este último año para evitar los efectos de esas inundaciones. Nosotros hemos creado la Secretaría Nacional de Riesgos, eso ni existía. Todo el trabajo extraordinario hecho, por ejemplo, en las laderas del Tungurahua, cuando todas las erupciones. Eso hay que reconocerlo. Pero como no ese es el tema central en el que estamos, le respondo lo siguiente, Janet. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos es, como la CIP, una fuerza corporativa que responde a intereses. No es una fuerza plural, primero. No es plural. Ahí está concentrado el pensamiento de derecha del Ecuador y hay que reconocerlo como tal. Y si tenemos confrontación, es desde la ideología, desde la política. Aquí no hay personas, jamás nosotros hemos perseguido desde el Estado y desde el gobierno a personas y no a delitos. Y aquí lo que hacemos es confrontar ideológicamente. Eso no lo vamos a dejar de hacer, ya que usted dice cuál va a ser la práctica de aquí en adelante. Nosotros ni vamos a dejar solo al presidente, ni vamos a dejar de confrontar, ni vamos a dejar de rechazar opiniones tan absurdas como las expresadas por el señor Hernández. De ignorancia supina cuando habla de que el presidente de la República quiere ser considerado el fundador de la nación. Ahora, Galo, en esta mirada, digamos, de crítica hacia la prensa, ¿por qué usted no critica la posición de los medios que supuestamente deberían ser públicos y son absolutamente casados y comprometidos con el gobierno? Eso también merecería una crítica, ¿o no? Merecería una crítica y no solo eso. Merecería críticas y reconocimientos a quienes también desde otros ámbitos pueden tener objetividad. Pero pregunto yo una cosa. ¿Por qué los Wikileaks, tema absolutamente actual, por qué los Wikileaks que afectan a ciertos representantes de la prensa o a ciertos políticos no fueron difundidos por la prensa oficial llamada independiente? Creo que ahí hay una pregunta que usted también debe hacérsela. Cuando me dice reconozcan los errores que tiene. Yo le hago una pregunta, Galo. ¿No es cierto? Todas las publicaciones que han hecho sobre Wikileaks la semana pasada en el Telegram y en El Ciudadano, ¿sí? ¿Quiere decir que los Wikileaks dicen la verdad? Ustedes le quitaron toda la credibilidad a los Wikileaks cuando se habló del comandante de policía que fue supuestamente escogido por el gobierno nacional a pesar de todos los actos de corrupción en los que habría estado involucrado. A ver, aquí hay un error de comprensión. Nosotros no le hemos quitado la veracidad, le hemos quitado el porqué de la influencia de la embajada norteamericana en la política ecuatoriana. Pero son verdad. El porqué su intervención. Pero es decir, que es verdad lo que dice ahí. A ver, cuando hay informantes llamados así, que creo que deberían... Argumentamos, ¿no? De eso se trata la objetividad y la inteligencia, de argumentar. Fundamentalmente hay razones para pensar, de acuerdo a esa traducción, que hay informantes. Creo que eso es gravísimo. Hay la necesidad, y lo he dicho ya, que quienes se sientan involucrados o hayan sido involucrados le deben una explicación racional al país. ¿Qué hacen en las reuniones privadas, si es que no fueron conversaciones de 4 de julio o lo que sea? Por lo tanto, eso
requiere una explicación. Bueno, aquí no vamos a desentrañar la naturaleza. Si usted le está dando credibilidad a esos Wikileaks en donde dicen que ciertos periodistas estuvieron de informantes de la embajada americana sin hablar con esos periodistas, sin saber qué fueron a decirles y qué es lo que se interpreta como información o como espionaje o como todo lo que están queriendo decir. Si usted le está dando credibilidad a eso, quiere decir que los Wikileaks, en donde acusaron al gobierno de haber puesto como comandante de la policía a un corrupto, ¿son verdad? No, lo que decía es que el presidente de la República conocía que era un corrupto. ¿Ya? Esa comprensión equivocada desde la embajada norteamericana puede hoy ser equivocada también. Puede tener una traducción distinta. Perdóneme un ratito. Pero tiene que aclarar, así como nosotros la aclaramos. Qué bueno que lo dijo. Ellos tienen que aclarar. Qué bueno que lo dijo. Y tienen que aclarar todos los que han estado reunidos cuál es el nivel de informantes que les adjudican, porque esa palabra está. Pero eso es lo que tienen que aclarar. Cómo se enfocan los titulares del Telégrafo y cómo se enfocan los titulares del Ciudadano. Prácticamente los han condenado. A mí me parece que es extraordinario que el Telégrafo y el Ciudadano hayan llegado ya a tener una trascendencia nacional. Pero lo que me parece más grave es por qué los otros medios no publicaron nada. Porque ya no tiene eso credibilidad. Ah, por eso. Solo tenía credibilidad lo que podía afectar la imagen del gobierno. Le quitaron credibilidad a esos o sea Wikileaks. Que entonces, al salir la embajada, los periódicos son tan honestos que dijeron esto ya no vamos a publicar. Bueno, ustedes pararon la publicación de los Wikileaks. Esos periódicos eligieron con una selectividad moral de tal nivel, de tal profundidad, que dijeron esto no se publica, porque esto puede no ser cierto. El Comercio, que fue quien dedicó una serie de publicaciones a los Esto Wikileaks. no lo publicó. Bueno, publicó un montón de Wikileaks. Habría que preguntarle si tuvo acceso o no a ese Wikileaks. Solo habría que preguntarle. Habría que preguntarle. Pero lo mismo le digo, ¿por qué el Telégrafo no publicó los Wikileaks relacionados con el gobierno? Publicados. Bueno, pues ya los publicó el Telégrafo. Le puedo responder lo mismo. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? El que primero tiene acceso y primero publica. Esos Wikileaks toman importancia porque hablan el primero que tiene gobierno. acceso a los Wikileaks y publica la serie de Wikileaks son El Universo y El Comercio. Bueno, habría que preguntarle si tuvieron acceso a esos Wikileaks. No, escogieron directamente. Mire, es facilísimo pregunto una cosa, ¿por qué si ese Wikileaks estaba siempre ahí, por qué no lo publicó en su momento el Telégrafo? Probablemente por defectos de su unidad de investigación, puede ser. No puede ser que lo mismo haya ocurrido en El Comercio, o en El Universo, o en otros medios que hicieron el análisis de los Wikileaks. El Telégrafo no ha hecho separatas de nada, no pudo publicar antes ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque seguramente su unidad de investigación no tenía acceso. Eso no lo justifica. Eso no lo justifica. Pero usted sí lo justifica que El Comercio y El Universo no hayan publicado lo que tuvimos acceso todos los Dígame periodistas. una cosa, pero usted sí justifica que El Comercio y El Universo no. Pero que El Comercio y El Universo no hayan publicado lo otro. ¿Usted sí lo justifica? Yo le estoy diciendo, existe una posibilidad de que a ese Wikileaks y a muchos otros que seguramente se van a seguir conociendo, tal vez no tuvieron acceso. Pero cuando usted pone y le pregunto, la duda y le digo, potencial, ¿por qué? Si es que ese Wikileaks estuvo siempre ahí, ¿por qué el Telégrafo no lo publicó? Esa duda potencial? ¿A quién defiende usted con esa duda potencial? Le estoy preguntando a usted qué piensa. No, usted está defendiendo con una duda potencial a quienes probablemente no pudieron tener acceso. Eso no es cierto. Estamos especulando tanto como usted está especulando. Yo no estoy especulando, también. yo estoy diciendo la claridad de la transparencia de las palabras dichas. Bueno, pero no puede explicar por qué el Telégrafo no publicó ni uno solo de los Wikileaks en donde se hablaba del gobierno y donde se hablaba, por ejemplo, este último que dijo, es decir, el Telégrafo ignoró completamente a los Wikileaks. Exacto, porque faltaba una unidad de investigación. Eso no es una justificación. Sí es. No es. Sí es, por la carencia de una unidad de investigación. Esa es su visión. Claro, esa es su pero visión. la otra que le sobraba y tenía exceso de unidad de investigación no publicó esa también lo que es no su le visión. convenía. Esa también es su visión, ¿Y es calificar defensa, de que hay acaso? un exceso. ¿Y es su defensa? Por ejemplo, le quiero preguntar esto, ¿por qué si el Telégrafo supuestamente es un medio tan democrático y tan abierto, de mente abierta, ¿por qué censuró a uno de sus articulistas y no dio explicación alguna de por qué lo hizo? No conozco el tema. Por ejemplo, dice, uno de ellos es el caso del articulista Juan Cárdenas de Espinosa, quien habría sido columnista del diario El Mercurio de Cuenca durante 13 años. No, este no es un señor Sánchez, que era un articulista del diario El Telégrafo. Y sus artículos fueron simplemente se dejaron de publicar desde hace unas 2 o 3